Buenas tardes, profesor. En esta tarde voy a presentar la tarea académica número 2, que es el tema de los estados financieros. Los estados financieros tienen un tipo de información cuantitativo, el cual les permite tomar decisiones para las organizaciones empresariales. Y también, aparte de que tienen una información cuantitativa, esa información cuantitativa les brinda información para que la organización tenga una dirección, una estructura y una uniformidad para su desarrollo. Ahora voy a presentar los 7 componentes del marco de información de los estados financieros. Primero, la necesidad de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Segundo, las características cuantitativas de la información financiera. Tercero, los postulados básicos de la información financiera. Cuarto, elementos básicos de los estados financieros. Sexto, normas de presentación y revelación y las 7 normas de supletoriedad. Entonces, a continuación voy a detallar cada uno. La primera, la necesidad de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Los administradores, los proveedores, los acreedores, los patrocinadores, cada uno de ellos necesita tener la información de la empresa a la cual ejercen o están o patrocinan o son acreedores o son administradores o son empleados, para la utilidad y las decisiones que puedan tener como usuarios de la empresa para poder tomar decisiones. Bueno, la segunda, que es la característica cuantitativa de la información, debe ser de calidad y de utilidad y que se pueda comprender para cada uno de los usuarios. Más que todo, la calidad en lo cuantitativo, que pueda al detalle, cada transacción, cada usuario que se maneja, cada cuenta, básicamente. Los postulados básicos de la información básicamente son un conjunto de supuestos que se rigen, que son básicamente iguales en todos los países, pero hay algunos países que es como el de México y el de Estados Unidos que se rigen los mismos suyos, pero básicamente hay una entidad internacional que rige este tipo de supuestos y que la mayoría de países se rige. Entonces, los postulados básicos tienen la sustancia económica, la entidad económica y los negocios en marcha. La cuarta, elementos básicos de los estados financieros, la estructura contable. Tienes al pasivo, al activo, al capital, los ingresos y los gastos. El activo viene a ser las propiedades que tiene la entidad financiera. Los pasivos, lo que le debe a otras personas o a entidades. La capital es lo que uno como empresa tiene. Los ingresos que recibe de venta de algún producto o de alguna transacción. Los gastos, los activos que están usando o consumidos durante el negocio. Y por sexto, las normas de presentación y revelación. Y la séptima, las normas de supletoriedad. Que las normas de supletoriedad se refieren a que hay un ente que es la AISB, que sus siglas están en inglés, que rige los supuestos, pero en este caso, como son supletorios, pueden tener las suyas propias o modificar no, sino reemplazar alguna de ellas. Ahora voy a hablar sobre los estados financieros básicos, que es la información financiera de las empresas para que vuelvan a tomar las de sus decisiones, pero en situación financiera. Esto básicamente se desempeña en la situación financiera y el desempeño de cada uno, viendo como resultados los cambios en el capital contable, la situación financiera y el estado de flujo efectivo. El capital contable detalla básicamente cómo fue el proceso, o sea, en el tiempo, cómo va cambiando el capital, si va aumentando, va disminuyendo, en eso básicamente. Y el balance general te presenta una información necesaria para decisiones de inversión o financiamiento. Ahora vamos a hablar sobre la ecuación contable básica que muestra la relación entre el pasivo, el activo y el capital contable. Que básicamente el capital contable es la aportación de los accionistas, los activos, que son las utilidades generadas por el negocio. Bueno, hay como que
Dentro del capital contable hay utilidades retenidas que son las utilidades generadas por el negocio e invertidas en este propio. Ahora voy a hablar de los efectos de las operaciones de los negocios en la ecuación contable básica. Base acumulada, fundamental clave del registro contable. El registro contable tiene una base efectiva, que son los ingresos que se reconocen cuando se reciben gastos y se reconocen cuando se pagan. La base acumulada quiere decir que se reconocen las transacciones independientemente de si se pagan o no. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las cuentas contables, donde se registran el aumento o la disminución del capital en concepto contable de una transacción de alguna organización. Las partes de la cuenta contable son dos, que son como dos columnas, que es el aumento o la disminución, que en el nombre de este tipo de casos se debe o haber. También que está el saldo de la cuenta, el saldo normal, el catálogo de cuentas, las reglas para el registro contable que se usan para saber el movimiento de cómo se debe realizar para aumentar o disminuir una cuenta. Ahora vamos a hablar sobre el manual contable, que es un documento en el cual se escribe detalladamente las transacciones y los movimientos contados de cada cuenta. Un diario general también incluye un manual contable y libro medio electrónico que registra cronológicamente, o sea, por el tiempo, las transacciones efectuadas por un negocio igualmente de manera detallada. ¿Cómo se registra en el diario general? Por el pase mayor, que después del pase mayor entra la balanza de comprobación. ¿Qué es un paso mayor? Es el proceso de traspasar la información del diario general a cuentas individuales mayores. La balanza de comprobación es la lista de saldo de cada empresa que está registrada en este diario general. Los impuestos de las operaciones de compra y venta tienen IVA, que es un impuesto agregado en cada etapa de la producción y distribución, que es para el consumidor final básicamente. Y el ciclo contable es registro de transacciones, ajustes, estados financieros y cierre. Y entramos a la última etapa, que viene a ser los ajustes, que es básicamente que cada empresa reporta mensual, trimestral y anualmente los informes básicamente para eso, y los comparan con con informes anteriores para ver los ajustes que se tiene que hacer en las empresas básicamente. Y siendo esto, su objetivo es actualizar y comparar y así calcular la utilidad neta de cada empresa. Y con esto se acabó el tema de hoy. Gracias, profesor, por escuchar.